Inclinamos nuestro rostro. Padre Celestial, bendito seas, Señor. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre estás al pendiente de nosotros, Señor. Sabemos que estamos en el hueco de tu mano, Padre. Tus bendiciones son nuevas cada mañana y las podemos ver, sentir en nuestras vidas. Te pedimos en esta hora, Señor, que vamos a meditar en el consejo de tu palabra, que vamos a meditar, Señor, en la Biblia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que esta palabra, Señor, sea una espada de doble filo, Señor, y que atraviese todo, que rompa todo, Señor, y que llegue hasta lo más sensible de nuestro corazón y podamos dar fruto, Señor. Y que también sea también un bálsamo, Señor, que redarguya nuestra alma y nos dé la paz y la tranquilidad de saber que estamos bien delante de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar su lugar. Y les voy a invitar en esta noche a que me acompañen en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Primera de Reyes, capítulo 18, 36. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Esta historia del profeta Elías es cuando está delante del pueblo y les dice, el pueblo ya se estaba alejando del Señor, ya seguía a los dioses paganos, al dios Baal, ya se había apartado de Jehová, ya se habían apartado de Jehová, y Elías les dice, en el 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y aquí el profeta Elías hace ¿cómo se le podría decir? Un reto, le hace un reto a los profetas de Baal y les dice: vamos a hacer algo, vamos a hacer un holocausto, vamos a hacer una ofrenda. Ustedes oran a su Dios, a Dios Baal, y yo oro a Dios que haga descender fuego del cielo. Cualquiera de los dos que haga caer fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Elías estaba en medio de algo dramático. Estaba delante del pueblo y estaba delante de más de 450 profetas, sacerdotes de Baal, y él solo como profeta y sacerdote de Dios contra 450. Y les dijo: ustedes empiecen. Y ellos daban brincos, saltaban, gritaban, se azotaban desde la mañana hasta el mediodía. Y Elías, en son de burla, les dice: a lo mejor está dormido, grítenle más fuerte.
Es algo impactante. Estaba delante de 450 personas burlándose de ellos, y él les decía: a lo mejor su Dios está dormido, a lo mejor no los escucha, griten más fuerte. Y Elías todo esto lo decía y todo esto hacía porque Dios le había mandado que así fuera. Cuando terminaron estos profetas y no pasó nada, Elías dijo: hagamos el altar, hagan un cerco alrededor del altar, un surco, mojen el holocausto, mojen la madera, mojen la ofrenda, mojen el buey, hasta que corra agua alrededor. O sea que no iba para que nadie dijera que fue una combustión instantánea, que estaba un tronco prendido o algo así. Lo hizo así, edificó el altar, oró y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Qué bendición, qué poderoso es eso. Imagínese orar y que de repente el fuego del Señor en ese momento consumió la carne del holocausto, consumió las piedras, no quedó nada, consumió la madera, el hueco, el agua, todo lo consumió, no quedó absolutamente nada. El poder de Dios es maravilloso. Cuando el poder de Dios está en tu vida, cuando Dios te toca, es un cambio radical, es un cambio poderoso. Pero todo esto pasó porque el profeta Elías hizo la voluntad de Dios. Todo lo que hizo fue por la voluntad de Dios, fue por mandato tuyo he hecho estas cosas. No se lo inventó él no pensó: vamos a hacer esto, a lo mejor funciona. Todo lo que hizo fue porque Dios se lo mandó. Y aquí es algo importante, y ese es el punto central de la palabra de esta noche: hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es dejar de tomar decisiones importantes en mi vida por mi cuenta y solo hacer lo que Dios me diga que haga, su voluntad. Y es algo muy importante y al mismo tiempo es algo muy difícil que no hacemos y se nos olvida. Muchas veces cuando somos jóvenes tenemos que tomar la decisión de con quién casarnos, y lo último en lo que pensamos es lo que dice el Señor. Muchas veces no oramos a Dios. No digo que lo hagamos todos, pero sí la mayoría. Muchas veces no le han pedido al Señor que les dé la ayuda idónea y se van con la primera emoción que tienen y no se dan cuenta y no le piden sabiduría a Dios. ¿Qué debo de estudiar, los jóvenes? Si debo de estudiar o debo de trabajar. ¿Cómo llevar mi matrimonio? Muchas veces no le pedimos sabiduría al Señor y no conocemos su voluntad de cómo llevar nuestro matrimonio, y hacemos nuestra voluntad en vez de hacer la voluntad del Señor. Cuando dice el Señor que los esposos deben de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, y le dice a las mujeres: respeten y amen al varón, a su esposo, como Cristo amó a la iglesia. Y nos dice a nosotros, los padres: no lleven a sus hijos al enojo, sino que todo tranquilo. Muchas veces nos falta eso. Muchas veces no escuchamos la palabra, no escuchamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, y en las cosas más importantes lo dejamos a un lado. No, yo sé lo que debo de hacer, yo ya tengo experiencia.
Yo sé cómo debo de guiar a mis hijos. Y dejamos atrás a la voluntad del Señor. Y es algo tan importante que debe estar en nosotros. ¿Cómo educar a nuestros hijos? Aquí en la palabra del Señor Dios ya nos dio cómo educar a nuestros hijos, cómo dirigirnos a nuestras autoridades, cómo dirigirnos a nuestros pastores, cómo ser buenos hijos de Dios, cómo ser buenos cristianos, cómo ser buenos ciudadanos. Aquí viene, es la voluntad de Dios, y muchas veces no la hacemos. Muchas veces hacemos nuestra voluntad y no del Señor. Muchas veces no sabemos cómo ser buenos empleados o cómo ser buenos jefes. Muchas veces ponemos un negocio, pero no le preguntamos al Señor: Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿En este negocio debo de poner? Y muchas veces ni le preguntas, y tú lo emprendes, y te estás desgastando, invirtiendo tu tiempo, tu dinero, lo pierdes todo, terminas frustrado, y le preguntas al Señor a lo último, ya cuando está la derrota: Señor, ¿por qué no me ayudaste? Y a lo mejor el Señor te puede responder: hijo, no me preguntaste absolutamente nada si ese era el negocio que deberías de poner, si era el tiempo en que lo deberías de poner. Es muy importante la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque nos va a guiar a lo mejor. Dice Jeremías 29:11. Dice Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. El Señor está esperando, y el Señor siempre tiene algo bueno para nosotros, pero muchas veces no nos acercamos a Él para pedirle ayuda, su guianza, y cuando nos estrellamos contra la pared, ahora sí, Diosito, ayúdame, ahora sí, Diosito, ¿cómo le voy a hacer? Ahora sí, Diosito, ¿qué voy a hacer? Pero antes no nos acercamos a Jehová de los ejércitos para decirle: Señor, ¿cuáles son los caminos? ¿Cuáles son los pensamientos tuyos de paz y de tan buenos que tienes para mí? ¿Cuáles son esos caminos que debo de seguir? Y en la Biblia, y nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de esto. Muchas veces o siempre Jesús habló solo lo que Dios quería. Dice Juan 12, 49 y 50, dice: porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo dijo, me lo ha dicho. Jesús nunca dijo nada que el Padre no le dijera. ¿Cuántos de nosotros hacemos y decimos cosas sin que Dios nos haya dado su aprobación, o que sin Dios, o que si no Dios nos haya dicho que lo hagamos? Jesús mismo, el creador de todo, por el cual fueron hechas todas las cosas visibles e invisibles, Él, cuando estuvo aquí en la tierra, antes de que apareciera el sol, Él se levantaba y oraba al Padre para pedir su voluntad y decir y hacer lo que solamente el Dios le mandaba hacer. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No hacía nada que no fuera la voluntad del Padre, que no fuera la palabra del Señor, que no fuera la guianza del Señor. Así nos debemos de hacer nosotros todos los días. Señor, ¿qué es lo que debo de hacer en este día? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida en este día? Porque nos va a llevar por caminos justos. Si el Señor Jesús lo hizo, que no había pecado en Él, que Él fue justo en esta tierra, más nosotros lo deberíamos de hacer.
Es un ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre, aunque sea difícil, aunque no me guste. Y nuestro Señor Jesucristo pasó por algo tan importante y tan difícil que dice Marcos 14, 36, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. En nuestro Señor Jesucristo, hasta el final hizo la voluntad del Padre. Él, como ser humano, como hombre que iba a sufrir el martirio que le esperaba, el ser crucificado, el ser latigueado, el ser mofado delante de todos, y lo más importante, el que en él iba a caer todo el pecado del mundo, todos nuestros pecados que hemos hecho, que haremos y que estamos haciendo, todos los pecados del mundo en ese momento iban a caer sobre él. Y dijo: Dios, si es posible, pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está hablando como un ser humano. Él sabía lo difícil que venía, él sabía lo mucho que iba a sufrir, pero hasta el final dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros estamos en una relación tóxica, estamos con unas personas, con una pareja que no nos conviene, y ahí estamos? ¿Cuántos de nosotros vivimos un matrimonio que no es feliz porque nosotros no estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con los hijos porque no estamos haciendo la voluntad del Padre? Estamos haciendo nuestra voluntad, no nos estamos dejando llevar por el Espíritu Santo. Aunque sea difícil, dice el Señor que no nos debemos de juntar con yugo desigual, porque por algo nos dice el Señor que no nos debemos de juntar con yugo desigual, porque es una vida juntos, son una sola carne, y va a llegar un punto en el que van a tener problemas. Y también, aun cuando son cristianos los dos, deben de entender y deben de ver si realmente aman a Dios como tú lo amas, o si tú estás amando a Dios como Él lo está amando. Si tú estás creyendo a Dios como Él lo está creyendo, porque aún así, si están en yugo desigual, van a tener problemas. Pero hacemos nuestra voluntad en vez de hacer la del Padre, aunque nos duela. Aunque nos duela, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Dejar esa relación, dejar eso que nos está dañando, dejar ese pecado que te está apartando de Dios, esas actitudes que estás teniendo, que estamos teniendo, aunque sea difícil. Dice Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Si estamos obedeciendo al pecado, a nuestra carne, somos esclavos del pecado. Pero si estamos obedeciendo a Dios, somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? No respondan, analícense. ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? Jesús mismo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Exteriormente podemos venir a la iglesia, ser buenos, tener una apariencia de piedad, pero internamente y en lo secreto podemos estar
siendo esclavos del pecado. Podemos estar siendo esclavos de nuestra concupiscencia, no obedeciendo los mandamientos del Señor. Y es algo muy fuerte y es algo que debemos de analizar. Si no hago los mandamientos de Dios, ¿realmente entraré en el reino de los cielos? ¿Realmente estaré con mi Señor? ¿Ok? La voluntad de Dios. Jesús nos dijo y nos enseñó y vimos que Él oraba y Él decía solamente lo que el Padre le decía. No hacía nada que el Padre no le mandara, y aun cuando era difícil y Él lo externaba, porque no es malo externarlo, tú le puedes decir a Dios todo lo que te está pasando y Jesucristo te va a entender, porque Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Si tú le dices estoy triste, Él en un momento sintió tristeza cuando vio a sus amigos terrenales ver la muerte de Lázaro, cuando sus discípulos lo negaron, cuando sus hermanos terrenales, los otros hijos de María y José, lo negaban, cuando su propio pueblo lo negaba, cuando se sintió tan solo y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cualquier emoción, cualquier situación que tú estés pasando, Él sintió lo que es tener unas manos callosas, de trabajar de sol a sol en la carpintería, un trabajo físico. Ahorita es muy fácil agarrar la sierra y ¡zum! ¿O no, hermano? Agarrar la caladora y sale ¡shh! Pero ¿qué pasa cuando tenemos que agarrar el serrucho? Es durísimo y sientes que los brazos se te van a caer cuando tienes un nudo por ahí. Yo no he trabajado la carpintería, pero he trabajado la herrería. Y sí, al principio está bonito cuando agarras la pulidora y haces los cortes. Pero cuando se te rompe el disco y no tienes para otro, la cegueta y los ángulos, los PTR de pulgada, y a pura ceguetita sientes que los brazos te van a caer. Él conoció el trabajo físico. Yo me puedo acercarle y decirle, Señor, este día fue muy difícil para mí, ayúdame, dame la paz, la tranquilidad. Y Él lo va a comprender porque Él lo pasó. Hermanos, acérquense a nuestro Señor. Él es comprensivo para todos. Él siempre está para todos nosotros. Él tiene cosas buenas para nosotros. Él tiene pensamientos de paz para nosotros. Él sabe lo que es mejor para nosotros, por eso dejó su voluntad, por eso dejó la palabra del Señor, por eso dejó la Biblia. Esta es la voluntad del Señor. Todo lo que está aquí escrito es la voluntad de Dios. Son cosas buenas para nuestras vidas. ¿Y cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Punto número 1, negarnos a nosotros mismos. Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Cuando tú y yo recibimos al Salvador, cuando tú y yo entregamos nuestras vidas a Jesucristo y somos sellados con el Espíritu Santo entra en nosotros, somos llenos del Espíritu Santo. En ese momento, el viejo hombre, el hombre de pecado, el que hace lo contrario a Dios, es crucificado. Está ahí. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para crucificar a ese viejo hombre. Ese viejo hombre siempre va a querer bajarse de la cruz. Ese viejo hombre siempre va a querer estar libre. Pero nosotros debemos de recordar que cuando oramos, cuando estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios, ese viejo hombre va a volver a estar crucificado. Ese viejo hombre va a estar ahí. Ya no vamos a ser esclavos del pecado, ahora vamos a ser esclavos de Dios. Ya no vamos a ser esclavos del pecado, y ahora somos siervos, esclavos por amor de nuestro Señor Jesucristo. No porque nosotros le hayamos amado primero, sino porque Él nos amó primero a nosotros. Primera de Pedro 2:21 dice así:
Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia, y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. No porque sea difícil lo voy a dejar de hacer, porque qué difícil es todos los días crucificar a Mervin. Qué difícil es crucificar a mi carne todos los días. Qué difícil es saber que debo de trabajar honradamente para que Dios me bendiga, y a lo mejor no ganar lo que yo quiero, pero honradamente lo estoy ganando. Qué difícil es muchas veces seguir la voluntad del Señor y vivir una vida justa, una vida dentro de sus mandamientos, dentro de sus lineamientos, y aún así sufrir. Porque muchas veces es lo que pasa. Muchas veces nosotros hacemos las cosas bien. Oramos en mi casa, leo la palabra, sigo los mandamientos, honro a mis padres, honro a mi familia, y aún así estoy siendo vitupurado por los demás. Las cosas no me están saliendo como yo quiero que me salgan. Pero aun cuando sea difícil seguir la voluntad de Dios, la debemos de hacer. Jesucristo nos dio ejemplo. ¿Y quién es más que su Señor? Nadie. Jesucristo es nuestro Señor. Si Él lo hizo, si Él lo hizo en esta tierra, nosotros tenemos que hacerlo, porque no somos nada más que nuestro Señor. Si está sufriendo alguna enfermedad que Dios no ha sanado, sigue orando, sigue confiando en el Señor. Si no estás teniendo el trabajo que tú quieres, no te preocupes, tú sigue adelante. Dios en algún momento va a suplir ese trabajo, pero recuerda, en ningún momento te ha dejado el Señor. En ningún momento Dios nos ha dejado un día sin comer. En ningún momento Dios nos ha dejado un día sin el sustento, sin la cobertura, sin un techo y sin su amor. Nunca el Señor nos ha dejado. No te preocupes, si las cosas son difíciles, sigue adelante. Que a lo mejor no tendremos nuestro galardón o no obtendremos todo lo que queremos en esta tierra, pero tenemos una victoria más allá, en el cielo, la corona de la vida. Estar en el gozo de nuestro Señor. Ese debe de ser todos los días nuestro aliento. Aunque sufra aquí, pero yo sé que en el cielo ya no voy a sufrir. Estaré con mi Señor. Hacer la voluntad de Dios muchas veces es difícil. Dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está Mervin, el carnal. Mervin, el que le gustan las cosas del mundo. Satanás le está ofreciendo cosas, pero yo todos los días debo de someterme a Dios, para que cuando el diablo venga y vea que conmigo no puede, se aleje y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, resiste los deseos de esta tierra, resiste lo que esta tierra te ofrece y huirá de vosotros. Nos debemos de rendir a la autoridad de Dios, a su voluntad. Entrégale tu vida bajo su control. Entrega tu vida al control de Dios. Y de verdad, Dios te dará la paz y la tranquilidad que muchas veces no la podemos conseguir por más que nos esforcemos. Muchas veces, le voy a contar algo. Yo recién casado nos fuimos a vivir a México, al DF, al Distrito Federal. Me quedé sin trabajo. Imagínate, recién casado, tenía que pagar una renta y sin trabajo.
no me gusta pedir ayuda muchas veces. Estoy trabajando en eso. Como hombre quiero solucionar los problemas, y más recién casado yo quería ser el sustento de mi esposa. Yo era la protección de mi esposa, yo era el protector de mi esposa. Yo le había dicho, cásate conmigo y yo te voy a proteger. Y recién casado nos vamos para allá y me quedo sin trabajo. Y ahora, y es difícil, hermanos, es muy difícil. Empeñé cosas, las perdí. Ofertas de trabajo, cuando una oferta de trabajo sea muy buena, para ser verdad, no lo es. Pero lo aprendes con los golpes, lo aprendes con la vida. Pero en vez de hacer la voluntad de Dios, o en vez de pedirle a Dios que me enseñara cuál era su voluntad, yo quise hacerlo a mi manera. Aprendí, perdí muchas cosas, y ahora ya entiendo que todo lo que esté en mi vida lo tengo que entregar a Él. Yo sé que su voluntad es mejor que la mía. Y cuando estaba preocupado por no tener trabajo, por haber perdido ya algunas cosas, yo en la frustración pues no le decía nada a mi esposa, ¿no? Y ella en algún punto me dijo, no te preocupes, Dios proveerá. Ella estaba teniendo fe por los dos. Ella estaba haciendo la voluntad del Señor, estaba creyendo a sus promesas. Dios proveerá. Y he entendido que Dios siempre provee nuestras necesidades. Siempre hay alguien que ayuda, siempre hay alguien que cubre la necesidad. Haz la voluntad de Dios y vas a ser bendecido. Vamos a ser bendecidos. No nos apartemos de Él. Resistamos al diablo. Resistamos a hacer nuestra voluntad antes que la voluntad del Señor. Siempre pedir la ayuda del Dios. Y algo muy importante, no estamos solos. El Salmo 143:10 dice, tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga, permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Juan 14:16, y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. No estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en este momento ahí contigo. Por muy solo que te sientas, el Espíritu de Dios está ahí contigo. Él está para ayudarte. Él siempre está para ti. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando estamos haciendo la voluntad del Padre, cuando estamos dentro de su voluntad, el Espíritu Santo nos redarguye, nos consuela, nos ayuda a salir adelante. Hermanos, siempre pidan la ayuda del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios, es parte de la Trinidad. Dios mismo está con nosotros para guiarnos, para ayudarnos y para recordarnos las palabras de Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Yo les dejo la paz, no como la paz que el mundo da, una paz mejor, una paz duradera, una paz poderosa. Es lo que nos recuerda el Espíritu Santo. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. Él nos ayuda para saber cuál es la voluntad de Dios. Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, pide guianza al Espíritu Santo y Él te va a guiar. En tu corazón vas a sentir, vas a leer la palabra y vas a decir, Dios, estás hablando a mi vida, esta es tu voluntad, la voy a seguir. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Muchas veces no nos habla audiblemente, pero nos conforta a través de la palabra, la Biblia, y a través de la palabra de un hermano. Muchas veces estamos angustiosos, muchas veces estamos sufriendo algo que nosotros no sabemos, y viene un hermano y nos dice, hermanito, me dice el Señor que dejes, que perdones a tu padre, que perdones a tu madre, que perdones a los que se están haciendo daño
y sigas adelante, que dejes eso atrás para que puedas hacer adelante. Y muchas veces nosotros no le decimos a nadie que estamos cargando con eso, y Dios a través de un hermano nos está confortando. Dios actúa de diferentes maneras. Dios nos habla de todas maneras, a través de la naturaleza, a través de la lluvia, a través de su palabra. Nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo. Él no hará nada que vaya en contra de la palabra del Señor. Y podemos ver varios ejemplos. Hechos 8:29. Vemos cómo el Espíritu Santo dirigió a Felipe para hablar con el etíope. El Espíritu Santo nos guía en nuestra vida cristiana para hacer su voluntad. En Hechos 13:2 dice que el Espíritu Santo dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra que él había mandado. El Espíritu Santo los estaba guiando para su ministerio. Muchas veces no sabemos qué tenemos que hacer dentro de la iglesia porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces queremos hacer, yo pienso que esto es lo mejor, y no dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestro camino. Hechos 16:6, esto es lo que a este punto. Y el Espíritu Santo impidió a Pablo predicar a Asia. Algo bueno se lo impidió el Espíritu Santo. Porque predicar la palabra no es malo, es algo bueno. Pero el Espíritu Santo le dijo a Pablo: no vayas a Asia, no prediques en Asia. Por algo se lo tuvo que haber dicho. No era el momento, no era la situación, no estaban preparados. Muchas veces a lo mejor pensamos que estamos haciendo cosas, y cuando el Señor nos dice: no es por ahí, pero Señor, no es nada malo, es algo bueno. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. A lo mejor el Espíritu Santo te está diciendo: todavía no es el tiempo, no es el lugar, no es el momento, ahora no, todavía no estás preparado, te falta algo para seguir con eso. Debemos de dejar guiarnos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a ir en contra de la voluntad de Dios. Él siempre va a hacer que todo fluya como debe de fluir. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios. Solo hay que estar en contacto con Él. Y en esta noche yo te quiero hacer una invitación a que analicemos algo. Así como Elías hizo lo que Dios le mandó, si hacemos solo lo que Dios nos manda, veremos milagros impactantes, veremos nuestra vida transformada, veremos que nuestra vida va a estar más tranquila porque vamos a estar aferradas a la voluntad de Dios. No importa aun cuando tú me mates, yo sé que tú me restaurarás, dijo Job. No importa que nos esté yendo a lo mejor mal, pero si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo en la voluntad de Dios, ahí debemos de estar, seguir adelante. Si hacemos la voluntad de Dios, Él nos va a dar las herramientas, Él nos va a dar la tranquilidad, Él nos va a dar su Espíritu Santo que nos redarguya, su Espíritu Santo que nos guíe, que nos fortalezca, que nos dé la tranquilidad para hacer lo que nos mandó. A lo mejor tú no tienes la idea de cómo guiar a tus hijos en este momento, pero tú pides la guianza del Espíritu Santo a Dios y Él te va a dar las herramientas que necesitas para tener una buena relación con tus hijos, una buena relación con tu matrimonio, una buena relación laboral, una buena relación con tus empleados. Pero, así como Elías le dijo al pueblo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Aquí solamente hay dos caminos: ser esclavos del pecado o ser esclavos de Dios. Dios nos está diciendo en esta hora, en este día,
¿Quieres seguir siendo esclavo del pecado? Adelante. ¿Quieres seguir siendo esclavo de tu voluntad? Adelante. Pero acá hay un camino mejor. Acá hay un camino en el cual te voy a guiar a mejores pastos, con mi ayuda, con mi poder, para hacer todo lo que yo te he mandado. Oramos para pedir la ayuda de Dios, para que hagamos su voluntad. Padre celestial, hemos meditado en tu palabra, hemos escuchado tu consejo, Señor.